historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Cita con la historia una semana más en Radio Ya, hablando de lo que más nos gusta de historia, y qué mejor que hacerlo con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, hoy un tema apasionante y un tema que quizás algunos señalan como el inicio de la España que hoy conocemos. Un tema que, claro, lo vamos a enunciar y mucha gente va a pensar que son leyendas. Toledo y el tesoro de los godos. Pues no son leyendas, queridos amigos. Hombre, Toledo existe, eso dicen, ¿no? Bueno, yo estuve alguna vez y no fue en un sueño, pero también existió el tesoro de los godos. El tesoro de los godos, exactamente, la mesa de Salomón. Todo esto que aparece en muchas leyendas, que incluso Jorge Luis Borges escribió un cuento de eso, de una página, sobre cómo vienen aquí los musulmanes por una maldición de un rey godo que en vez de añadir un candado más a la cámara del tesoro, lo que hace es abrir todos y penetrar en esa cámara. Todo esto, como sabemos los historiadores, las leyendas, sobre todo las leyendas que perduran a lo largo de siglos, incluso de milenios, tienen una base real que muchas veces se desprecia, pero que existe. Y entonces hemos traído aquí a un invitado que, hombre, a veces cae en algo que es el chauvinismo toledanista, como él lo llama, pero que tiene motivos para serlo, ¿vale? Más que los franceses para enorgullecerse. Entiendo lo que dices. Sí, porque, oye, si lees tú los libros de historia de los franceses, es que ellos solos vencieron a los alemanes. Sí. Y no la primera, sino la segunda vez. Sí, no. Bueno, y para hablar de ello tenemos, como bien nos dice Pedro, a Daniel Gómez Aragonés. Daniel Gómez Aragonés, nacido en 1983 en Madrid, pero residente en la capital goda, en Toledo, desde hace más de 30 años. Es historiador, escritor, hasta la fecha ha publicado 5 libros, y en el 2018 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Aparte de escribir, su labor profesional se mueve en el ámbito de las bibliotemáticas, ¿no? Yo creo que lo he dicho bien. No, biblioteconomía. Fíjate, lo había dicho mal. Y en la realización de rutas y visitas guiadas en Toledo y en Madrid, en pos de nuestra identidad, tradición y esencia, ni más ni menos que Daniel Gómez Aragonés. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas, muchísimas gracias, un placer. Un placer conocerte, un placer tenerte aquí, y un placer que hoy vamos a hablar no solo del tesoro godo, de la historia de los godos, sino también de esa ciudad tan impresionante y tan imperial como es Toledo. Para mí es casi ciudad de ciudades, me atrevería a decir, y como bien ha dicho Pedro, pues puedo pecar en muchos casos de ese chauvinismo toledanista, por llamarlo de alguna manera, pero todo obedece, lógicamente, a un apasionamiento por una ciudad absolutamente mágica, pero también porque hay detrás mucha historia y mucha leyenda. Ojo, y es tan importante, y Pedro también lo ha señalado, la historia y la leyenda, porque no hay que verlas de una manera separada, sino donde en Toledo, de alguna manera, la leyenda se hace realidad histórica, es en esta ciudad, en la antigua capital goda. De hecho, siempre me gusta decir que si Toledo no hubiese sido la capital de los reyes godos, la Ur Regia, todo ese peso que ha tenido en la historia de España y de Europa, todo ese halo mágico que la rodea, no hubiese sido igual, hubiese sido pues, una ciudad más del sur de Castilla, pero si en este caso, como muchas veces nos gusta decir, consideramos que Toledo es la capital espiritual de España, con múltiples matices y demás, es porque en un momento determinado fue la gran capital de los reyes godos. Bueno, tú dices en tu libro Historia de los visigodos, de la editorial Almuzara, por el que yo te conocí, y me dije, a este señor hay que traerle aquí, hay que echarle el lazo en Toledo y traerle hasta Madrid, si es posible, como decían en las películas del oeste, si es posible vivo. Y lo hemos podido traer. Bueno, pues tú dices ni más ni menos en tu libro que Toledo para ti es la segunda ciudad más importante de Occidente después de Constantinopla, en ese momento de la antigüedad tardía, antes de que irrumpan esos señores tan tolerantes y de los que tenemos tanto que aprender, que son los musulmanes. Pero es que una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, en lo que es el antiguo Mare Nostrum, lo que es el mar Mediterráneo, hay dos focos y además cada uno en un extremo. El gran foco irradiador que todo condiciona en Oriente y en Occidente es Constantinopla. En eso no hay ningún tipo de margen ni ingenuo de duda. Pero donde encontramos un remedo, donde encontramos algo que
pequeña escala quiere ser lo mismo que Constantinopla de alguna manera, pero más en lo que sería Occidente y especialmente en Hispania, es Toledo. Totalmente. De hecho, Toledo tiene una serie de modelos como ciudad, por decirlo de alguna manera. El gran referente de la antigüedad es Roma, pero más como de ideológico, por decirlo así, pero a nivel constructivo. Por un lado, Rávena, que si los oyentes de radio no han ido a Rávena, por Dios, hay que ir a Rávena. O sea, es síndrome de Stendhal 100%, capital ostrogoda y ciudad fundamental para el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Pero aparte de Rávena, el gran referente urbanístico de Toledo es Constantinopla. Total y absolutamente. Por eso también cuando nos imaginamos la Toledo de época visigoda, no hay que pensar en ese casco antiguo que tenemos hoy en día, sino era una ciudad mucho más grande, mucho más amplia, una ciudad basada en ese modelo de Constantinopla. Bueno, es que ya en esa época Roma era una ciudad, hombre, no voy a decir en decadencia, pero sí una ciudad que, digamos, disminuía su importancia por lo que tú has citado, por Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano de Oriente, Rávena, porque ahí se había trasladado también el emperador, y Toledo. O sea, Roma estaba menguando. Roma lo que mantenía y lo que ha mantenido siempre y jamás perderá es esa preeminencia religiosa y eclesiástica. Evidentemente es donde la sede de los papas, San Pedro, etcétera, etcétera, y eso sí lo mantuvo. Pero bien es cierto que su gracia política, por usar alguna expresión, había ido en cierto retroceso en comparación a lo que en ese momento Constantinopla, que evidentemente era el gran centro político del momento en los siglos V, VI, VII u VIII. Y además ahí los visigodos también montaron una pequeña fiesta en Roma en el que fue 410, ¿no? Eso es, en el verano de 410, en agosto, a finales de agosto de 410, y diremos, madre mía, ¿cómo podemos saberlo tan exacto? Porque hay fuentes históricas, en este caso Procopio de Cesarea casi nos informa de este suceso, que es el famoso saqueo de Roma por parte del primer rey de la famosa lista de reyes godos, que sí que tiene muchísimo interés, no como cierto anuncio hace unos meses que decía que no tiene interés. Falso, tiene muchísimo interés, y este primer rey de la lista, Alarico, es el que saquea Roma, y ese saqueo, aparte de la cuestión simbólica que tiene de entrar en la ciudad eterna, también es muy importante para los godos porque les marca, en este caso en el particular, del título de esta entrevista de hoy, que es el tesoro de los godos. Porque además, claro, la impresión que causa, por ejemplo, en San Agustín, la caída de Roma, es que Roma, aparte de todo el prestigio que tenía como sede del Papa y como antigua sede de los emperadores y de los Césares, claro, es que Roma no había caído en siglos. Claro, fue un golpe, fue más que un golpe a nivel de destrucción, que no hubo tal, más que una mega jugada política, por utilizar también un símil deportivo, realmente es el impacto de decir, ostras, que los pueblos bárbaros, que un pueblo bárbaro, en este caso los godos, han entrado en la ciudad eterna, han saqueado en el sentido de que se han llevado parte de esos tesoros, que luego comentaremos, se han llevado algunos rehenes políticos de renombre. Entonces, claro, eso lógicamente en un mundo como el Imperio Romano de Occidente, en este caso ya bajo un prisma netamente cristiano-católico, llamó mucho la atención inevitablemente. Y fijaros una cosa, yo tengo una curiosidad. Yo que estaba en Estambul en un par de ocasiones, ¿tiene algo que ver la estructura de la Estambul actual con lo que fue Constantinopla? Ha ido cambiando mucho, lógicamente. La ciudad de los tres nombres, Constantinopla, claro. Bizancio, Estambul. Yo reconozco, y es un pecado, no he estado, pero espero ir algún día. Es una ciudad que, como frontera entre Oriente y Occidente, también se ha ido adaptando y moldeando a lo largo de los tiempos. Claro, el momento determinante es siglo XV, año 1453, la famosa queda de Constantinopla, que yo creo que realmente en ese momento el Occidente no será consciente de lo que significaba. Yo creo que, y siempre lo he pensado, Occidente no estuvo a la altura, o en este caso las monarquías cristianas de Europa no estuvieron a la altura de entender lo que significaba. De lo que significaba y lo que podía pasar. Porque de aquellos polvos, los lodos que luego llegaron en el siglo XVI con el sitio de Viena, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente es una ciudad que mantiene parte de esa esencia del bajo imperio y de lo que es el imperio bizantino, pero claro, se ha ido adaptando a lo que también es una ciudad musulmana, que de eso en Toledo también hay que decir que sabemos. Bueno, yo creo que hay que destacar que los árabes y los turcos, sobre todo al principio de sus epopeyas, luego se convierten en poderes inmensos, claro, eran muy poco dados a la construcción de ciudades, porque sobre todo los árabes eran un pueblo nómada. Entonces, cuando ellos se expanden y salen de Arabia, impulsados por la yihad, van a sitios que para ellos insospechados,
por su riqueza, por su exuberancia, por el urbanismo, que son las ciudades que van encontrando y conquistando. Pues a Alejandría, las ciudades de Asia Menor, luego todas las ciudades romanas del norte de África, que muchas de ellas desaparecen, y luego también cuando llegan a Hispania, y algunas de esas ciudades godas que vienen de la época romana también las aniquilan, y ellos establecen sus propias ciudades. Por ejemplo, Recópolis sale de la historia, que es la ciudad esta que se funda en honor de uno de los reyes godos. Efectivamente, Leovigildo la funda en honor de uno de sus hijos, Recaredo, que por cierto en estas fechas de mitad de abril y demás ha sido el día de San Hermenegildo. Si no me equivoco, si no me falla el santoral y que algún profesor me perdone, creo que ha sido San Hermenegildo, que es el otro hijo de Leovigildo, pero en este caso, pero salió rebelde, ahí vamos a dejarlo. Oye, sí. El hijo que le salió bien, que fue Recaredo, es por el cual se funda esta ciudad. Pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, está en Guadalajara. En Guadalajara, eso se puede visitar. Totalmente, y muy, muy, muy recomendable, porque además los trabajos arqueológicos, y hay que reseñar lo que están haciendo, son fantásticos, y por mi parte todo el apoyo. Una cosa que sí me gustaría remarcar en ese avance y desarrollo de lo que fue el mundo musulmán es que el mundo musulmán también recoge lo que es la herencia romana, que pensamos que aquí todos hemos inventado algo, cristianos, musulmanes. Al fin y al cabo, todos somos hijos de Roma. Eso hay que dejarlo muy claro. Y muchas de las cuestiones que llegan a Hispania, o supuestamente llegan a Hispania con los musulmanes, no es que lleguen con los musulmanes, es que son romanas y que a lo mejor de alguna manera los musulmanes las vuelven a revitalizar. Pero insisto, y siempre me gusta decir, para nosotros Roma es todo con T mayúscula. Oye, Daniel, ¿de dónde provienen los godos y cómo llegan hasta España? Para que nuestros oyentes lo tengan claro. Bueno, esto, si me permitís, es realmente de película. O sea, y con esto hacemos un alegato, a ver si nos dan España por hacer más... Y me da un poco de miedo decirlo, cine histórico, por lo que supone, pero bueno... Ojo, que cuando se ha hecho cine histórico, últimamente no se ha gustado mucho a la realidad. Por eso lo digo, pero es una pena, porque yo creo que la historia de España, para los guionistas... Yo creo que el mejor argumento que hay. Nosotros muchas veces decimos que, bueno, pues si no es, ojalá que fuese algún director o guionista patrio, pero si no, Mel Gibson, si nos estás oyendo, aquí te esperamos para que cojas la historia de España y hagas una película. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito. La epopeya goda, de alguna manera, arranca, fijámonos, en el norte de Europa, en este caso en el sur de Suecia. Ahí se da un proceso migratorio a lo que sería el norte de Polonia, y desde el norte de Polonia, los godos, que de alguna manera van absorbiendo otros contingentes poblacionales. Estaríamos en una confederación, hay que quitarse esto de pueblos cerrados, homogéneos, para nada. A medida que van avanzando, van absorbiendo poblaciones germanas, no germanas, etcétera, etcétera. Avanzan hacia lo que es las estepas eurasiáticas, el entorno del Mar Negro, sur de Rusia, Moldavia, Ucrania, Rumanía, etcétera. Todo esto no es de un día para otro, evidentemente, estamos hablando de un proceso de varios siglos. Bueno, y además que a medida que van llegando a esas comarcas, también hay poblaciones. Efectivamente. Con las que de alguna manera interactúan, sea mediante la fuerza o sea mediante el pacto. Eso es así, hay que entenderlo de alguna manera, porque luego además este avance y ese contacto que ya comienza a darse con el Imperio Romano también generó la división de los godos, para entenderlo de alguna manera, ostrogodos y visigodos. Que ojo, y esto hay que decirlo, porque muchas veces nos liamos ostrogodos, visigodos, godos, ¿cuál es el nombre correcto? Tanto ostrogodos como visigodos siempre se consideraron godos, y de hecho el término habitual en la documentación vinculada tanto a un reino, el ostrogodo como el visigodo, siempre es la palabra godo. Pero bueno, para entendernos bien de alguna manera, ostrogodos y visigodos. A partir de ahí, los ostrogodos quedaron absorbidos de alguna manera por el avance de los hunos, y esto provocó la llegada de los hunos, una especie de efecto dominó, que son la entrada de las invasiones bárbaras en el Imperio Romano. Los visigodos entran en Oriente, hay sus fricciones con el Imperio Romano de Oriente, posteriormente avanzan hacia lo que es la península itálica, lo que hemos dicho con el saqueo de Roma, y seguidamente fundan el reino, todo esto muy grosso modo, el reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, en el centro y sur de Francia, que es lo que daría posteriormente paso, a principios del siglo VI, al reino visigodo de Toledo. Todo esto de una manera muy rápida y muy breve. Oye, una duda, ¿por qué empiezan estas migraciones desde Escandinavia? Pues hay muchas dudas. Seguramente sea pues buscando una mejor forma de vida a través de crecimientos demográficos, cambios sociopolíticos, incluso cambios climatológicos. Puede que se diesen este tipo de circunstancias que provocó el avance de los godos, y luego algo que acaba siendo un hecho determinante, la invasión no solo de godos, sino de suevos, vándalos, alanos, etcétera, etcétera, es la irrupción de los hunos. Los hunos, si me permitís y lo permiten los oyentes, serían los bárbaros 2.0.
sean más bárbaros que los bárbaros. Entonces, en ese avance de los unos lo que van haciendo es, a medida que van derrotando a otros pueblos bárbaros, los absorben, los subyugan, que es lo que pasa con los ostrogodos, que como están más en Oriente, caen y se quedan subyugados hasta mediados del siglo V, en este caso. Entonces los visigodos, que en este caso eran llamados los tervingios, entran en lo que es Oriente y luego en Occidente, pero huyendo de lo que... Realmente cuando los pueblos bárbaros entran en el Imperio Romano, no entran con un afán destructivo, sino entran con un afán de decir... Y si me permitís, cómo mola el Imperio Romano, qué bien se tiene que estar aquí, a ver si conseguimos que nos dejen un territorio, vivimos dentro de la frontera del Imperio Romano, llegamos a un acuerdo político, pero nosotros tenemos nuestro territorio. Es de una forma un poco bromista, como me gusta decir, es hoy en día, ¿no? Como algunos jóvenes. De lunes a viernes me voy a mi casa, pero el fin de semana voy a casa de mamá, papá, cargo bien los tuppers, la ropa planchada y vuelvo. Pues si me permitís este símil, algo parecido salvando las distancias. Bueno, es que los visigodos querían ser aliados del Imperio Romano. Pero, claro, ¿qué podían ofrecer ellos a Roma? Porque no tenían pues industria, no tenían comercio, no tenían artesanía, pues se ofrecían como soldados. Espada. Es lo que podían ofrecer. De hecho, a Larico lo que más le hubiese gustado es ser Magister Militum, en este caso de Occidente, pero el personaje más importante, aunque lo fue de una parte del Imperio Romano, pero le hubiese gustado ser una especie de estilicón, para que nos entendamos, porque eso lógicamente era un prestigio ante tu propio pueblo y ante los godos, pero también ante los romanos. Suponía recursos económicos, suponía dar de comer a tu gente, que no se discutiese tu poder. Entonces es lo que realmente le hubiese gustado, pero no pudo conseguirlo. Entonces la manera que podían de negociar, de ofrecer, es decir, o eres amigo nuestro o vas a tener problemas con otros pueblos bárbaros, que es realmente lo que le pasó al Imperio Romano. Y en algún momento sí hubo entendimiento, como en el Foedus de Balia, que es por el cual los visigodos entraron a la península ibérica y lucharon contra los alanos y los vándalos y lingos. Bueno, y este reino de Tolosa se establece, vamos a decir, pacíficamente con un acuerdo con el César. Es decir, los visigodos estaban en las Galias y luego en Hispania con el permiso del César. Es decir, había un reconocimiento de la soberanía del César. Esto es muy importante porque luego los godos se consideran, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se consideran ellos sucesores. Herederos, ¿no? Herederos del imperio. Se sienten legitimados, por decirlo de alguna manera. Bien es cierto que ese establecimiento, al principio... fue como un mal menor, por decirlo de alguna manera, para el gobierno de Rávena. Nunca terminaron realmente de reconocer la autoridad visigoda sobre ese territorio, aunque a medida que van avanzando las décadas fueron asumiendo, hasta que ya realmente con el rey Eurico queda finiquitado, y es decir, este territorio es plenamente visigodo y solo respondemos ante la autoridad regia visigoda, que en ese caso, como digo, es Eurico. Estamos hablando ya en lo que sería alrededor de la década de los años 70 del siglo V. Daniel, ¿el tesoro que trajeron de Roma después de saquearla, en qué consistía? Se hablaba también de la mesa de Salomón, ¿no? Bueno, esto de película también, si me permitís, de novela, se han hecho varias muy interesantes, y es así. Hay que dejar una cosa muy clara: el tesoro más... Todas las monarquías germánicas que surgieron en Occidente tras la caída del Imperio Romano de Occidente, a la redundancia, todas tenían su tesoro correspondiente. Eso es así. Pero el tesoro más espectacular, más importante y más destacado es el tesoro de los godos. El tesoro visigodo es el más importante de todos. Y ello en gran parte se debe a ese saqueo que hizo Larico. ¿Por qué? Porque se llevó parte de los tesoros que a su vez los romanos habían sacado ¿de dónde? Del templo de Jerusalén. Y ahí estaban los tesoros de Salomón. Y entre ellos el objeto más importante es la famosa mesa del rey Salomón. Ojo, y esto siempre lo digo y lo he dicho en infinidad de entrevistas, en infinidad de medios. La presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo, repito, la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo es 100% historia. Historia. No 100% es la historia. fábula ni es la leyenda. 100% historia. Ojo, que luego sí hay leyenda. Pero ojo, la leyenda no resta, sino que enriquece para dar importancia a ese hecho histórico que es la presencia de la mesa del rey Salomón. ¿Cuándo empieza la leyenda? Cuando se produce la invasión musulmana. Ya comenzamos a tener referencias de que la mesa del rey Salomón pudo acabar en Damasco, la capital del califato. Tiene sentido, pero ojo, también hay referencias a que pudo marcharse a Jaén, a Mérida, Talavera de la Reina, Alcalá de Henares, Medinaceli, al norte de España. Por lo tanto, todo eso para mí realmente lo que hace es enriquecer y ver cómo los musulmanes tenían mucho interés en coger el tesoro godo, pero no porque... no solo porque tuviese importancia a nivel crematística, a nivel económico, sino porque era un símbolo. Como dice la profesora Valverde Castro,
es símbolo material de la autoridad regia. Y por otro lado, como dice el profesor Arce, es ancestral. Forma parte de la gens, forma parte del pueblo, es parte de su identidad. Si se pierde, es prácticamente como perder el rey. Por eso, por ejemplo, cuando Leovigildo conquista el reino suevo en el año 585, una de las cosas que hace es: el tesoro ahora es mío. La autoridad de los suevos ahora la tengo yo. Esto a lo mejor hoy en día, como hombres y mujeres modernos del siglo XXI, no lo terminamos de entender, pero en el siglo V, VI, VII y VIII era determinante y fundamental. Bueno, eso también hoy día algo ha quedado, por ejemplo, con el euro famoso, la moneda que tenemos, porque por ejemplo, los alemanes se eran reacios a ceder la competencia sobre una moneda europea, disolver primero el marco y luego que esta competencia, este nuevo euro, pues chicos, que metiesen ahí mano esta gente del sur tan peculiar, tan poco civilizada para ello, pues como los griegos, los italianos, los españoles y quizás hasta los franceses. O sea que el control de la riqueza es importante, sea cual sea esta, sean monedas de oro, objetos valiosísimos, creados desde una tradición inmemorial, a que se trate pues de billetitos de papel. Fíjate, yo tengo... ¿sabemos cómo era la mesa de Salomón? Nos movemos en un campo complicado, porque ahí entraríamos. ¿Qué es la mesa? Claro, por eso claro, porque podemos encontrar referencias de que realmente no sea una mesa como la que estamos ahora mismo. Digo, para que nuestros oyentes se sitúen. Apoyados, hay gente que habla de una especie de objeto mágico, un espejo, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando hablamos de una manera específica de la mesa de Salomón en el contexto godo, aquí sí nos movemos una mesa como tal, con sus 4 patas correspondientes, que seguramente estaría llena de oro, de esmeraldas, de piedras preciosas por doquier, lo que también suscitaría un mayor interés y que formaría también parte importante de lo que es las celebraciones litúrgicas de la iglesia hispano-visigoda. Otro elemento también muy importante, que un objeto material esté revestido de una cierta sacralidad. Pero seguramente la mesa haya desaparecido. Es mi opinión, porque sin embargo tenemos reliquias de aquella época. Pues tenemos la sábana santa, el santo sudario, tenemos muchas, el tesoro que se encuentra de Guarrazar y demás. Y sin embargo, claro, de la mesa deja de haber referencias, todas son legendarias en el sentido, digamos, novelesco, y ya no se vuelve a encontrar. Y además, a ver, dime. Yo también esta pregunta me la han hecho muchas veces. Vale, muy bien, Daniel, todo lo que nos has contado, pero para ti, ¿dónde está la mesa? ¿Dónde acabó la mesa? ¿Qué pasa con la mesa? Yo quiero ir a verla, ¿qué pasa? Bueno, la tenemos nosotros en casa en Toledo. No, vamos, es muy sencillo. Para mí, la mesa a nivel material ya no está en Toledo. Pero ojo, a nivel espiritual, y esto para mí más importante, sigue en la ciudad. Bueno, pues es un detalle importante, pero hablando de la ciudad, ¿por qué eligen Toledo como capital y no cualquier otra población o asentamiento? Muy buena pregunta. Y a la par, si nos detenemos un segundo, incluso sin saber nada de la historia visigoda, sin saber incluso hasta mucho de historia, simplemente siendo pues gente con interés cultural, si cogemos el mapa de España y miramos, decimos, pues tiene mucho sentido. Por lo menos a nivel geoestratégico tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Toledo más o menos es el centro, el corazón de España. Por lo tanto, a la hora de tener que intervenir en cualquier suceso que tengamos en el norte, en el sur, este o oeste, es un punto ideal. Por otro lado, era una ciudad, o es una ciudad que está muy bien comunicada, y en este caso, en el siglo VI, muy bien comunicada con otras ciudades importantes de mayor incluso tradición romana, como sea Córdoba o sea Mérida. Luego, aparte, Zaragoza, efectivamente. Luego, aparte, era una... Bueno, perdón, déjame añadir. Y claro, Toledo está en ese eje que une Lisboa con Barcelona-Tarragona, que era más importante entonces que Barcelona. O sea, que une el Atlántico con el Mediterráneo, que une el norte de la península con el sur y que te acerca también a la frontera de los Claro, es que vengas de donde vengas es un punto de paso. Claro. Eso, lógicamente, a la historia de Toledo, no solo en época visigoda, sino antes y después, le vino muy bien a nivel económico, a nivel de desarrollo comercial y mercantil, fue determinante. Luego, aparte, Toledo tenía, por decirlo
llamarlo así, una estructura muy adecuada, porque aparte de lo que es el casco antiguo, tenía todo lo que conocemos como la Vega Baja, que es la zona donde estaba el circo, donde está el circo romano, una zona donde la ciudad visigoda, la capital visigoda, podía expandirse, porque el hecho de ser urregia, de ser capital, también lleva aparejado el tener una serie de infraestructuras, una serie de edificios, palacios, basílicas, complejo episcopal, magnitud, porque ahí está el referente religioso más importante, arzobispo de Toledo, etcétera, etcétera. Y todo eso necesitas una zona donde poder hacerlo. De hecho, en esa Vega Baja es donde encontraríamos la Basílica de Santa Leocadia, Basílica Conciliar, la Basílica Pretoriense de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, que consideración palatina porque esté vinculada al palacio, el Palacio de los Reyes Godos, etcétera, etcétera. Más luego aparte tiene el río Tajo como fuente de vida y en parte defensa natural. Y además también tendría algo, dos cuestiones. Una, que durante el Bajo Imperio, por decirlo de alguna manera, Toledo supo adaptarse a los nuevos tiempos, y luego Toledo no tenía una aristocracia romana tan fuerte como podía haber en Córdoba, en Mérida o en Tarragona. Por lo tanto, también les servía en ese momento de los godos, cuando estaban terminando de asentarse y antes de que hubiese cualquier tipo de proceso de fusión con los hispanos romanos, de poder desarrollarse de una manera mejor en lo que sería su ciudad. Es lo mismo que se atribuye para explicar la elección de Madrid por parte de Felipe II. Claro, cuando elige Madrid Felipe II como capital de su reino... Eso duele, Pedro, meternos ahora ahí. Eso ha ido a pillar ahora mismo, ¿eh? Bueno, aquí como es un programa de historia, pues tenemos que estar constantemente con estas referencias. Y te dice alguien que está entre Madrid y Toledo de manera emocional. Bueno, claro, Felipe II, prefiere establecer la capital en Madrid. Se dice mucho que si las aguas frescas que venían de tal, los cotos de caza, pero también se menciona, claro, que aquí no había una nobleza tan de barbilla a la luna, al cielo, pues como en Segovia, en Ávila, en Pastrana, en Toledo y demás. Claro, un poder que está... Y un arzobispo como el de Toledo. Exactamente. Claro, oye, ¿cómo fue el arzobispo Portocarrero, el que es el gozne entre Carlos II y Felipe V? Determinante y fundamental. Determinante, porque al final hasta lo exilió Felipe V de Madrid, claro, los borbones pues borbonean están con ellos, y entonces el arzobispo Portocarrero se sintió muy menospreciado, y se dice que ese disgusto aceleró su muerte, que se produce pues poco tiempo después de que venga Felipe V, antes de que acabe la guerra de sucesión española. Bueno, pues como decías tú, claro, los visigodos eligen Toledo porque no hay ahí una gran aristocracia que les pueda presionar o les pueda mirar por encima del hombro, que eso también es muy importante. No, es determinante. Y volviendo a la cuestión del arzobispo de Toledo, creo que no somos conscientes realmente de la importancia. O sea, lógicamente, la preeminencia religiosa que ha tenido Toledo en la historia obedece a que fue la capital de los reyes godos, a que aquí se celebraban los concilios nacionales, a que el arzobispo de Toledo era arzobispo metropolitano y tenía supremacía eclesiástica, etcétera, etcétera. Es que a lo largo de gran parte de la Edad Media y de los siglos modernos, el arzobispo de Toledo no solo era un mero cargo religioso, que esto es decir mucho porque la archidiócesis de Toledo, seguramente después de Roma, era la más rica que había en la cristiandad. Y ahí es decir, es que tenía un peso político determinante. Y si vemos nombres de arzobispo de Toledo, no solo de época goda como es San Ildefonso, San Julián, Jiménez de Rada, Cisneros, Portocarrero, Lorenzana, son personajes tan importantes como reyes. Ahí es nada. Bueno, Cisneros puso las rentas del arzobispado de Toledo a disposición de la corona para conquistar Argel. Es que Cisneros es igual otro personaje de película sencillamente fascinante. O sea, lo que es la toma de Orán, por ejemplo... Eso, perdón, me he confundido, no era Argel, era Orán. Lo que es la toma de Orán, espectacular, que además está muy bien representada en unas pinturas en la catedral, es fascinante, y es un personaje con tanto valor, te iba a decir, y a lo mejor algunos tienen los pelos, como Isabel la Católica, como Fernando el Católico. Es que es así, es un hombre total y absolutamente de Estado con E mayúscula. Y esto lo entendemos porque esto que se lo daba, el hecho de ser cardenal y arzobispo de Toledo. Si no hubiese sido arzobispo de Toledo y hubiese sido arzobispo de otra ciudad, y esto no es chauvinismo toledano, es realidad histórica, no hubiese tenido ese peso y esa trascendencia.
hay que decirlo. Daniel, estamos en el ecuador del programa y es el momento de preguntarte, has apuntado algo, ¿no? Estamos interesados en saber cuál fue la función del tesoro para la monarquía goda. Pues realmente en buena medida lo hemos señalado. Es un elemento muy importante, el tesoro real, por decirlo así. Porque físicamente. Luego, claro, porque luego tendríamos lo que sería la hacienda real, ¿no? Pues con lo que se va sufragando y pagando, lógicamente, lo que es el funcionamiento de... Perdona, es que se separan. Es una de las innovaciones de estos supuestos bárbaros que separan muy bien lo que es el tesoro de la corona, lo que es el atributo del rey, de lo que es la hacienda. Digamos, el ingreso de los impuestos y los gastos de mantener pues un ejército, una marina, de mantener los palacios funcionando, etcétera. Claro, es que este tesoro, para que veamos el valor y trascendencia que tiene dentro de lo que es la sociedad del momento, cuando en el siglo VII hay pues la típica rebelión entre el rey y un noble que quiere hacerse rey, ese juego de tronos, que si me permitís tan habitual, no solo de la época, no solo de los visigodos, sino de las monarquías germánicas en general, e incluso del Imperio Romano. Cuando el rey que tenemos en la portada del libro, Sisenando, se levanta contra su intila, lo consigue también y le vence gracias al apoyo que le dan los francos. En este caso el rey Dagoberto. Y Sisenando le promete un pago material a cambio de esa ayuda. Y ese pago lo va a realizar con el misorium, que es una especie como de bandeja de 500 libras de oro que Aecio, el famoso Magister Militum Aecio, le regala a Turismundo tras la victoria contra Atila y los hunos. ¿Qué pasa? Que cuando se lo va a entregar Sisenando a Dagoberto, los nobles godos le dicen que aunque nosotros te hemos apoyado en tu rebelión, esa parte del tesoro godo no se puede tocar. No puedes quitar eso. Es como si quitas una parte de nuestra esencia. Claro que tuvo que hacer moneda para poder suplir algo tan valioso como era eso. Pero es que en ese tesoro no solo tenemos piezas de oro, sino también teníamos lo que serían las obras legislativas que se iban generando a lo largo de la historia visigoda. Teníamos piezas de vestimenta espectaculares y súper destacadas. Por lo tanto, tenemos que alejarnos del típico cofre de monedas de los piratas que abrimos y demás, sino es algo que va mucho más allá. Por eso lo que decía antes, es tan importante el hecho de no perderlo, porque yo me atrevería a decir que sin tesoro real, o sea, como valor simbólico, sin rey, sin iglesia, sin ejército y sin Toledo, si esos 5 pilares, no podía haber monarquía visigoda. ¿Qué pasa? Que en cuanto fallan prácticamente todos, que es lo que pasó con la invasión musulmana, jaque mate. Bueno, hay una explicación por parte de varios historiadores de que los piticianos animaron a Tariq y Muza precisamente a ocupar Toledo, a lanzarse a uña de caballo sobre Toledo para hacerse con el tesoro, con la capital, e impedir la elección de un nuevo rey y así mantener descabezados a los godos. ¿Tú qué opinas? Claro, hay que tener en cuenta que la invasión musulmana se produce en un clima de guerra civil, pero incluso ahora las investigaciones están avanzando muchísimo y ya no están hablando de 2 bandos, sino incluso de 3 bandos, y que don Rodrigo realmente no estaba en el norte luchando contra los vascones, sino que estaba luchando contra Gila II, que sería otro personaje que se había levantado y quería ser rey, pues en lo que era la tarraconense y la narbonense, estas 2 provincias de época visigoda situadas al norte de España. Entonces, claro, cuando los musulmanes llegan y ven la circunstancia y que son de alguna manera apoyados e instigados por esas facciones godas, que realmente yo creo que no era consciente de lo que estaba haciendo, porque el hecho de que un poder extranjero llegase a Hispania y apoyarse a una facción goda no era algo extraño. Sucedió había pasado varias veces. A mediados del siglo VI, en la guerra civil entre Agila y Atanagildo. Atanagildo llama a los bizantinos, lo que he citado de Suintila y Sisenando, Sisenando llamando a los francos, pues ahora en este caso era el poder emergente del momento, que eran los musulmanes. Pero claro, los musulmanes... Y se pensaba que con oro y plata los contestaban. Sí, pero no, lógicamente no fue así, y los musulmanes, en este caso muy bien aconsejados por gente del terreno, por llamarlo de alguna manera, sabían que rápidamente había que ir a Toledo, había que ocupar la capital, ocuparla a nivel de lo que supone político, y ocupar lógicamente sus edificios, catedral, basílica, palacios, tomar el tesoro. Ahí se generan también muchas leyendas, como la que has citado de la Casa de los Candados y demás, con la famosa cueva de Hércules, que luego podemos comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los musulmanes, cuando llegan aquí, sabían lo que tenían. No llegan a verlas venir, bueno, a ver qué pasa, no. O sea, ellos tenían un plan muy claro,
que además estaba apoyado y sustentado por parte de una facción goda. Ya cuando hablamos a principios del siglo VIII de facción goda, no hay una distinción étnica entre visigodos, hispano-romanos, etcétera, porque eso es otra cuestión que también podemos comentar. Hay fusión. Uno de los elementos fundamentales que yo creo que define lo que es el reino visigodo de Toledo es un afán de unidad a todos los niveles. Una unidad que se consigue a lo largo del siglo VII, pues con la conversión de los godos al catolicismo y el establecimiento, pues, de estructuras, una legislación común para los dos pueblos que acaban siendo uno. Por eso aquí en este programa, querido Javier, aquí hablamos mucho de los godos y los consideramos la primera España. Fijaros que la importancia efectivamente de los godos, porque el poco tiempo que están, pero marca el sentimiento de reconquista cuando acaba. Es decir, y eso no hubiese sido posible si no llega a ser por los godos, ¿no? Ese concepto de nación que ya se tenía, ¿no? De una manera no como la conocemos ahora. Claro, el concepto de nación siempre es peligroso. Claro. Entonces, a mí muchas veces por eso me gusta hablar más de patria. Oye, perfecto, te compro. Por ser tierra, etimológicamente la tierra de nuestros padres, para que nos entendamos, ¿no? Porque lógicamente siempre con el concepto nación, aunque queramos matizarlo y entender lo que no es algo como el siglo XIX, y nos pone pero, vale. Patria, vale, efectivamente, patria, para que no pueda haber ningún pero. Dos cuestiones importantes. Con lo del tema de la unidad, es que es muy importante, porque ese afán de unidad sea desde el punto de vista religioso. Tercer Concilio de Toledo, lo ha citado Pedro, conversión desde la herejía arriana, eran cristianos pero arrianos, al catolicismo. Unificación territorial. Año 625, Suintila conquista las últimas posiciones que tiene el Imperio Romano de Oriente y Imperio Bizantino en la zona de Cartagena. Y unificación legislativa. El Liber Judicionum de Chindas Vinto y Reces Vinto. Por supuesto, este sentimiento de unidad tiene infinidad de matices, de claros y oscuros, de pros y contras, pero está ahí. Y de alguna manera se consigue. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando comienza a desarrollarse lo que es el reino de Asturias, etcétera, etcétera, y se va, o lo situamos en ese proceso histórico que llamamos Reconquista, es porque hay un referente. Y alguien nos puede decir, pero Javier, Daniel, Pedro, Pelayo no habla de Reconquista, Alfonso II no habla de Reconquista, Alfonso VI no habla de Reconquista, Fernando III el Santo no habla de Reconquista, Alfonso X, que tenemos muy cerca la fecha de su aniversario, no habla de Reconquista, los Reyes Católicos no hablan de Reconquista. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Claro que no hablan de Reconquista. Reconquista es un término moderno desarrollado en el siglo XIX para explicar un proceso histórico tan peculiar como es ese proceso del siglo VIII al siglo XV. Hablan de algo más interesante, de algo más importante. Hablan de la restauratio, de la restauración del reino perdido. Y esto parte, especialmente a partir de, valga la redundancia, de Alfonso II el Casto, con lo que es el neovisigotismo o el neogoticismo. O sea, el sentirse el reino de Asturias legítimo heredero del reino visigodo de Toledo, porque el reino visigodo de Toledo no muere en Guadalete, no muere en Toledo, sino que renace en Asturias, y Alfonso II hace de Oviedo, ojo, ni más ni menos que la nueva Toledo. Y esto no es algo baladí, para la nueva Toledo, no, es decir, que toda legitimidad religiosa y política que había en Toledo, que ahora no podemos porque están los musulmanes y ahora es Tula y Tula, renace en Oviedo. Fíjate, Daniel, a partir de la invasión, ahora empieza una carrera por alcanzar Toledo. ¿Por qué era tan importante controlar la capital? Porque la capital es la que de alguna manera definía políticamente al reino. Si tú has perdido al rey, en este caso has perdido a don Rodrigo, seguramente, no sabemos al 100%, pero seguramente muerto en la batalla de Guadalete, y pierdes la capital, pierdes de alguna manera, desarticulas de alguna manera el que la resistencia antimusulmana pueda de nuevo elegir a un noble que pueda ser rey, porque insisto, pierdes en lo que es el centro político, el centro religioso y el centro identitario, que es Toledo. Bueno, cuando se ve que los toledanos ven que se acercan los musulmanes, que se ha producido este desastre que has descrito, claro, se ocultan los tesoros. Y además también se evacuó la mesa de Salomón. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Porque, claro, se veía venir a la gente y la verdad los musulmanes no venían con flores, ni mucho menos. En la llegada de los musulmanes hay que dejar dos cosas muy claras. Primero, ¿hubo pactos con ellos? Sí. Por supuesto, muchísimos. Pero que eran habituales en aquella época. Hubo muchos nobles que decidieron mantener su parcela de poder, por decirlo así, sí. El famoso conde o dux Teodomiro en la zona de Orihuela. Pero también hubo más resistencia de la que se piensa, incluso resistencia sangrienta. En Écija, Córdoba, Mérida, en Zaragoza fue brutal, y en lo que hoy en día es Cataluña.
hasta que luego, lógicamente, se inicia lo que llamamos como Reconquista. Y además se prolongó varios años. Sí, o sea, no fue de un día para otro. Estamos hablando de lo que es toda esa década de los años 10 del siglo VIII. Hubo luchas y hubo resistencia. En Zaragoza la resistencia fue tan fuerte que los musulmanes decidieron hacer un escarmiento despiadado y crucificaron a los hombres y esclavizaron a las mujeres. Claro, era, por muy bárbaro que nos pueda parecer, si lo pensamos, y me da miedo decir esto, ¿no? Pero con muchas comillas tiene su cierta lógica, en el sentido de decir, si somos muy brutos aquí, podemos generar que el resto de ciudades digan, mira, no quiero acabar con esos hombres y mujeres, me rindo. Claro, hubo gente que se aceptó y gente que luchó hasta el final, como es evidente. Pero en cuanto a lo que comentabas de la cuestión de los tesoros, hubo ocultación de tesoros. Y esto no es algo que digamos por decir, sino porque los hechos arqueológicos lo demuestran. ¿Qué pasa con el tesoro de Torredonjimeno? Y sobre todo, y especialmente, como uno de los grandes hitos de la arqueología española, europea y mundial, el famoso tesoro de Guarrazar. Que ojo, que esto es muy destacado porque, bueno, quiero invitar a todos los oyentes a que vayan al yacimiento de Guarrazar. Eso lo primero, porque está en la localidad de Guadamur, apenas a 15 minutos de Toledo capital. Porque se pensaba que ese tesoro, y esto es algo que viene anunciando el director de dicho yacimiento, un buen amigo arqueólogo, Juan Manuel Rojas, que ese tesoro de Guarrazar estaba en Toledo, esas coronas que conocemos y que podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional, donde nosotros hacemos unas visitas guiadas magníficas, si me permites la cuña publicitaria. ¿Cómo no? Estaba en Toledo, llegan los musulmanes, se coge de Toledo y se lleva allá a Guarrazar, a esa finca, por decirlo de alguna manera, donde había una ermita, una necrópolis, y se oculta allí. Pero es que a lo mejor no es que estuviese en Toledo, es que a lo mejor estaba directamente en Guarrazar, porque Guarrazar sería algo más. Y cuando tú vas allí y ves las excavaciones arqueológicas, dices, ojo, que esto pinta que aquí había algo muy gordo, que podría, y esto, como digo, lo está investigando ahora Juan Manuel Rojas, podría haber un santuario vinculado a un espacio de agua ya conocido en la época romana. La mejor manera de cristianizar un espacio vinculado al agua es o San Juan Bautista o la Virgen María. En este caso la Virgen María. Estaríamos hablando de un hospital, de un monasterio, de una basílica, de un lugar muy importante y directamente vinculado a la monarquía visigoda. Por eso puede que nos encontrásemos la famosa corona de Suintila, que fue robada, pero la corona de Recesvinto, que es la más espectacular y la que podemos deleitarnos en el Museo Arqueológico Nacional. Claro, si eso no estaba en la capital, lo que es el tesoro de Guarrazar y el tesoro de Torredonjimeno no estaba en la capital, ¿qué no habría? ¿Qué no habría en Toledo? ¿Qué no habría? Porque muchas veces se dicen, no, es cuando llegan los musulmanes el reino visigodo está ya en crisis y iba a desaparecer. No, simplemente iba evolucionando, además en un proceso donde ya el feudalismo cada vez iba ganando más fuerza, la nobleza y la iglesia cada vez tenían más fuerza, más peso, condicionaban más el desarrollo de la monarquía y demás. Pero no es que estuviese en crisis. ¿Pilló un mal momento la invasión musulmana? Sí. Hemos visto ambiente de guerra civil, epidemias de peste, problemas también climatológicos, etcétera, etcétera. Todo eso fue un cocido perfecto para que los musulmanes triunfasen. Nos queda un poco más de 10 minutos de este programa, yo creo que interesantísimo. Muy interesante. Javier, y sí, yo quería preguntarte por la fuerza que tiene Toledo, que sobrevive a la invasión musulmana, que durante los omeyas se convierte en una zona de resistencia constante al poder de Córdoba, que también los almorávides tienen que negociar con las élites que dominan Toledo, porque Toledo no desaparece de la historia, a diferencia de otras ciudades visigodas, pues como Mérida, que hay una rebelión en Mérida y entonces los árabes la destrozan y trasladan toda la fortaleza, toda la capitalidad de esa zona a Badajoz. También desaparece pues Elvira, donde se celebró un concilio, el primer concilio, ¿no? El primer concilio fundamental que se celebró en España, Recópolis, mencionada, aquí también desaparece. Sin embargo, Toledo sobrevive. ¿Tú a qué crees que se debe? Lógicamente se debe a que, como había sido la capital, era un lugar a mantener, sobre todo por un lado por la infraestructura que tenía. O sea, es decir, esto no podemos destrozarlo y desmontarlo. Al contrario, necesitamos de alguna manera reforzarlo, que es lo que hacen realmente los musulmanes. Desmontan mucho de lo que son los edificios romanos y visigodos para construir su ciudad. Y es que es tan importante el hecho de, valga la redundancia, de la importancia de Toledo, que condiciona lo que es de alguna manera Madrid. O sea, Madrid, más allá de que podamos entrar en los posibles restos carpetanos, romanos, visigodos, etcétera, como entidad urbana
nace en época musulmana. Y los dos objetivos que tenía Madrid cuando nace son muy claros. Defender la Sierra de Guadarrama y, ojo, vigilar Toledo, porque como ya has dicho, Pedro, Toledo es una ciudad muy rebelde al poder de Córdoba. Y como nos gusta decir, tanto a mi compañero Gonzalo como a mí, Madrid en su nacimiento en época musulmana es casi como un cuartel de la Guardia Civil, porque no es una gran ciudad, para controlar, ojo a estos toledanos, los rebeldes que son. Y es así. Bueno, se produce la matanza del Foso, ¿no? La famosa jornada del Foso, que da lugar a la leyenda de la noche toledana. ¿Quién de nuestros oyentes no ha pasado alguna vez una noche toledana? Seguro que Javier, Pedro, todos hemos pasado. Sí. Y si vais en verano a Toledo, dormir en Toledo en el mes de julio o el mes de agosto es pasar una noche toledana por el calor asfixiante, agobiante que hace. Y de ahí viene esa noche, esa leyenda, esa jornada del Foso, donde hubo una serie de matanzas y asesinatos, lo que sería a finales del siglo VIII, algunos también hablan del siglo IX, etcétera, que da lugar, como digo, a la leyenda de la noche toledana, en la cual pues un jefe musulmán ejecutó a un montón de opositores y rebeldes. Todo esto nos habla claramente de la importancia que tiene Toledo. Si una ciudad, una persona, un personaje histórico o un hecho histórico genera leyendas a su alrededor, no es algo casual. No es algo casual, no es algo que una leyenda, un cuento para que un niño se eche la siesta. No, quitémonos esto. Si hay algo que genera leyendas es porque tiene importancia histórica, porque es determinante para un pueblo o para un país. Oye, ¿por qué los musulmanes al final establecen su capital en Córdoba? También es una cuestión importante y a tener en cuenta. Córdoba, que además está ahora muy en boga porque está habiendo unas excavaciones muy interesantes en lo que es la mezquita catedral, que de alguna manera vienen a aseverar algo pues que resultaba también lógico, ¿no? Que antes de que estuviese allí la mezquita había un complejo cristiano, algo normal. Los musulmanes colocaron muchas mezquitas encima de iglesias y luego los cristianos, a medida que iban reconquistando esas iglesias encima de mezquitas. Simbología del poder pura y dura. Pero Córdoba hay que tener en cuenta que es una ciudad también muy importante en época romana y en época visigoda. Es muy importante tanto a nivel político, pero también sobre todo a nivel religioso. Es una ciudad muy bien comunicada, muy bien conectada, con muy buenas infraestructuras, con un río al lado y además también muy cerca de lo que es África. Por lo tanto, en parte también como resulta con Toledo, no deja de tener esta cierta lógica geoestratégica que Córdoba fuese en este caso la capital. Y luego, claro, viendo lo que pasó y cómo fue avanzando la Reconquista, pues también tiene más lógica, porque cuando Alfonso VI, rey de León y de Castilla, reconquista Toledo en el 1085, hay una obsesión musulmana, incluso desde el norte de África, por recuperar Toledo. Y ojo, es uno de los grandes objetivos tanto de almorávides como almohades, recuperar Toledo. Bueno, en el 1086 hay una batalla que pierden los cristianos. Alfonso VI podemos decir que después del éxito, del gran hito que supone no solo en España sino en toda Europa de reconquistar Toledo, la verdad es que las cosas a nivel político-militar contra los musulmanes le fueron muy mal. Le fueron muy mal porque fueron derrotas tras derrotas, Zalacas, Sagrajas, etcétera. Llega a perder a su hijo e incluso los musulmanes llegan a llamar a la puerta de Toledo. O sea, desde lo que es la Reconquista hasta prácticamente las Navas de Tolosa, desde 1085 a 1212, Toledo vive épocas de peligro constante. Y los musulmanes no es que se acerquen al Valle del Tajo, no, es que llaman a la puerta y llaman a la muralla de Toledo. O sea, que era zona de frontera donde te podían, digamos, ganar el pescuezo si salías a por una cebolla a la vega, ¿no? Por eso a los reyes de León y de Castilla les cuesta tanto repoblar el sur de Toledo. Sí. Los Montes de Toledo, que es una zona muy importante para lo que es Toledo capital, lógicamente una zona para valientes, porque las incursiones musulmanas eran constantes. Y por eso La Mancha, que Toledo no es La Mancha, hay que decirlo, o sea, La Mancha empieza mucho más... A nosotros no nos lo cuentes, que somos de los planes antiguos, y cuando estudiábamos en su momento geografía de España, que ya no se estudia, se hablaba de Castilla la Nueva. Eso es. Y te decían que La Mancha era la comarca de Ciudad Real. La Mancha es una bellísima, y yo la quiero muchísimo porque tengo sangre manchega, es una comarca castellana. Y es una comarca muy importante en lo que es el sur de Castilla. Pero antes de llegar a Toledo tienes los Montes de Toledo y luego ya La Mancha. Por eso La Mancha, y volviendo a la cuestión de Reconquista, es territorio predilecto para las órdenes religiosas. Instituciones, o por decirlo de alguna manera, que sí eran capaces de asentarse en territorios aunque estuviesen en peligro y de luchar. Ahí es clave Calatrava y Santiago. A las órdenes religiosas le dedicamos un programa, ¿te acuerdas? Con Hipólito Sanchís, que a mí me encantó ese programa.
y se mencionaba precisamente esto, que como era una zona de frontera, de batalla, de racia, de algarada, claro, los reyes concedían la población de esos territorios de La Mancha y de Extremadura a gente que estuviese dispuesta a batallar y más. Y estos eran las órdenes religiosas, porque tenían sus miembros el voto de espada, de combate, y también tenían sus colonos. Oye, nos quedan pues poco más. 8 minutos. Yo quiero preguntarte una cosa por la que tengo muchísima curiosidad, que es que se crea la mozarabía en Toledo. El concepto mozárabe es un concepto singular, especial, de hecho... Está vinculado a unas parroquias de Toledo en concreto. Sí. Porque claro, desaparece el rito mozárabe. Cuando hablamos de los visigodos como la primera España, pues, claro, tú has mencionado pues la monarquía, la capital, el ejército, Toledo, el tesoro. El tesoro. Pero claro, esa monarquía nacional o prenacional, claro, también tenía hasta una liturgia propia dentro del cristianismo, que era la liturgia hispánica, que luego se llama mozárabe. Eso es, o sea, podemos encontrarla como liturgia hispana, liturgia visigoda, liturgia mozárabe y liturgia hispana, visigoda, mozárabe con guiones. A mí me gusta más hablar de hispano-visigoda o hispano-goda, ¿no? Aunque luego, lógicamente, los mozárabes, que es esa población, y hay que señalarlo, cristiana, que permanece bajo poder musulmán, que no solo en Toledo, sino también en otras ciudades como Córdoba es muy destacada, conservan un rito, este rito de la iglesia visigoda, que tiene unos personajes tan fascinantes como San Leandro, San Fructuoso, San Ildefonso, San Julián y sobre todo y especialmente el gran faro intelectual del occidente europeo, que tenemos una estatua preciosa suya en las escaleras de la Biblioteca Nacional, San Isidoro de Sevilla. Esta liturgia sobrevive, lógicamente, a la invasión musulmana, no solo en territorio cristiano, sino también en territorio bajo poder musulmán con esta comunidad mozárabe. Esta comunidad mozárabe en Toledo, en el sector de musulmán, mantiene dicho rito y lo mantiene incluso después de la Reconquista, porque cuando se da la Reconquista de Alfonso VI ya se viene con el rito romano. Un rito romano, siempre estamos hablando de catolicismo, pero lógicamente son ritos distintos. Un rito romano que quiere apartar al rito hispano-visigodo porque de alguna manera no lo ve muy ortodoxo. Esa influencia oriental que tenía el rito visigodo lo ven casi como un halo mágico, ¿no? Demasiado heterodoxo, y lo querían apartar, porque además en la liturgia visigoda es muy importante la separación entre el oficiante y la gente que asiste a la iglesia. Está la iconostasis, esa arquitectura que separa el espacio sagrado de los fieles. El valor de inmaterialidad y incluso de esa parte musical también era muy destacada. Entonces, eso de alguna manera el rito romano quiere apartarlo y unificar de alguna manera lo que es la liturgia católica. Y en Toledo hay una clara resistencia. Y Alfonso VI tiene que, de alguna manera, teniendo en cuenta la influencia que tiene con su mujer, que es franca y demás, y que quiere en el rito romano, pues permitir que una serie de parroquias, lo que son las parroquias mozárabes de Toledo, conserven dicha liturgia. Una liturgia que lógicamente va resistiendo a lo largo de los siglos, que arzobispos de Toledo como Cisneros, como Lorenzana, recuperan en momentos distintos, como es el siglo XVI y como es el siglo XVIII, y que hasta hoy en día sobrevive y subsiste. En Toledo seguimos teniendo dentro de la catedral la capilla mozárabe. Bueno, muy interesante porque creo que hasta se hace una lista de las familias adscritas a cada parroquia, porque es una especie de primera nobleza hereditaria que hay en España, o de título. Hay que tener en cuenta que los mozárabes, en este caso, y hablo del caso específico de Toledo, sus parroquias no son territoriales, sino son personales. O sea, tú estás, aunque vivas, si tú eres de San Lucas, que está pegado al río, y tú vives en la parte más alta del casco antiguo, da igual. Tú tienes que ir perteneces a misa, o sea, todo lo que se genera alrededor de esa parroquia está condicionado a ti. No son como las parroquias latinas, como decirlo hoy en día, que son las parroquias de barrio. ¿Cuál es tu parroquia? Pues la que es la más cercana. Entonces, eso es muy importante. Cuando se reconquista Toledo, claro, cuando llega Alfonso VI, hay población cristiana, que son estos mozárabes. Y estos mozárabes se sienten muy orgullosos de su tradición musulmana. Ojo, y esto hay que decirlo, mozárabes que también están arabizados.
que hablan en árabe. Pero bueno, lógicamente, si están en una ciudad donde el poder, en ese caso, político es musulmán, ¿cómo no vas a saber hablar árabe? Circunstancia que luego viene muy bien para el desarrollo de la escuela de traductores, que eso ya meternos en otro berenjenal. Bueno, estaban tan orientalizados estos mozárabes que muchos de ellos, incluso los sacerdotes, llevaban nombres árabes. Sí. O sea, y también se circuncidaban. Podemos encontrar la onomástica muy singular de decir, ostras, si esto es un nombre árabe. Claro, pero era cristiano. Pero esto hay que decirlo también, hoy en día en Arabia también hay cristianos. O sea, árabe realmente no es un concepto tanto religioso, el concepto religioso es musulmán. Tú puedes ser árabe, puedes ser cristiano, puedes ser árabe, puedes ser judío, o puedes ser árabe y creer lo que te dé la gana, evidentemente. Bueno, para situar a nuestros oyentes en este momento en que llega Alfonso VI y este combate, esta imposición por parte del papado, de la liturgia romana, claro, es que se estaba produciendo el cisma de Oriente. Entonces ahí había cierta desconfianza hacia un rito que, como tú decías, tiene mucho de oriental. Y además una cristiandad que había permanecido durante siglos bajo la bota de estos tolerantes musulmanes y que había engendrado ciertas herejías. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el siglo VIII hubo una herejía en Toledo, que es el adopcionismo y demás. Entonces, claro, también hay que tener muy presente cuando Alfonso VI llega a Toledo, llega con población cristiana que nada tiene que ver con los mozárabes en el sentido de que no están bajo influjo musulmán, sino que son los castellanos y los francos. Entonces, claro, cuando se reconquista Toledo tenemos judíos, musulmanes y luego 3 contingentes cristianos: mozárabes, castellanos y francos. Claro, Toledo en ese momento tuvo que ser espectacular. Vamos acercándonos al final del programa, nos queda un minutín. Daniel Gómez Aragonés, autor del libro Historia de los Visigodos, de Editorial Almuzara. Yo creo que es un fantástico libro que el que quiera acercarse a conocer la historia de España es obligado a conocer la historia de los visigodos. Muchas gracias. Bueno, y si alguien puede ir a Toledo y quiere una visita guiada por Toledo, ¿cómo contacta contigo? Pues con nosotros puede contactar en la página web paseostoledomágico.es o a través de nuestros Facebook personales, Daniel Gómez Aragonés o mi compañero Gonzalo Rodríguez García. Allí pueden encontrarnos para hacer visitas guiadas espectaculares tanto en Toledo como en Madrid, en la Urregia o en la Villa y Corte. Daniel, por cierto, yo hace unos años hice uno que era en las profundidades de Toledo, era todo el Toledo subterráneo. Sí, es muy habitual porque Toledo tiene muchos espacios arqueológicos, no es París con catacumbas, ese tipo de cosas, pero sí tiene muchos espacios subterráneos. De hecho, nosotros tenemos nuestro local, nuestra sede, lo que llamamos el Museo de la España Mágica, en un antiguo espacio musulmán del siglo XI, que está a 3-4 metros bajo el nivel de calle junto a la catedral. Bueno, yo me quedé impresionado porque efectivamente íbamos con una persona y te da una especie de túnel cerrado donde vamos a estar y luego eran sitios maravillosos. Así que es muy recomendable hacer las visitas guiadas con Daniel Gómez Aragonés y con su compañero, por supuesto. Bueno, querido Javier, pues gracias a Daniel hemos descubierto un poco más de esta historia desconocida de España. Yo creo que los españoles no sabemos el pedazo de historia que tenemos, ¿verdad, Daniel? Totalmente. Si cuando llegue el momento en el que los españoles nos reencontremos de lleno con nuestra historia, yo creo que vamos a ser mucho más felices. Un abrazo muy fuerte, Daniel. Volvemos pronto aquí a Radio Ya. A vosotros, muchísimas gracias. Pedro, la próxima semana continuamos hablando de historia aquí en este programa de referencia dentro de la casa, que es Cita con la Historia. Pues Dios mediante. Nos vamos.